Espero que estén bien y disfrutando de este tiempo hermoso que podemos tener alrededor de los símbolos y también alrededor de la palabra de Dios. Ya hemos orado, así que vamos a tomar este estudio del libro de Santiago. Ya nos quedan las últimas porciones. Creo que esta es la penúltima. Y sin duda Santiago ha sido un libro, no sé a ustedes qué le ha parecido, pero es un libro donde el Señor nos ha confrontado. Y a veces con palabras duras, a veces que nos pueden chocar un poquito. Pero como cualquier padre sabe que es para nuestro bien, llamar nuestra atención, mirar frente al espejo de su palabra, nuestra vida, y entonces hacer los cambios que son necesarios. Y llegamos hoy al capítulo 5, y quiero que me acompañen allí al capítulo 5 de Santiago. Y lo titulé, por decirlo de alguna manera, ya que Santiago, capítulo 5, del 1 al 12, que vamos a ver hoy, tiene dos partes bien definidas. Y vamos a estar viendo las riquezas injustas y la respuesta de los justos. Las riquezas injustas y la respuesta de los justos. Y quizás decimos, bueno, pero ¿de qué se trata esto? Bueno, parece como que Santiago ahora está haciendo como una especie de paréntesis, porque venía hablando acerca de la soberbia de aquellos que decían, bueno, mañana, pasado, vamos a hacer esto, aquello, no tomando en cuenta a Dios. Y ahora va a referirse a los ricos y sus riquezas. Entonces vamos a leer en primer lugar ahí Santiago capítulo 5, versículo 1 al 6, y dice así la palabra de Dios. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros. Y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra, y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones, como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no hace resistencia. Hasta aquí lo que vemos es las riquezas injustas. Aquellos ricos que viven en una manera injusta. Y podríamos hacernos esta pregunta, bueno, pero ¿quiénes son estos ricos? ¿Será acaso que Dios está en contra de la riqueza? No, no está hablando acerca de eso. Ahora lo vamos a ver en un minuto. Pero ¿quiénes son entonces estos ricos? Bueno, fíjense, acompáñenme al capítulo 2 de Santiago, versos 6 y 7. Dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Y si recordamos este pasaje, estaba hablando acerca de la acepción, de hacer diferencia de personas dentro de la congregación. Y cómo muchas veces se le daba el mejor lugar a aquel que era rico, de buena apariencia, de buena presencia, de buena vestimenta. Y entonces Santiago llama la atención a estos creyentes y les dice, recuerden que estos ricos los llevan a los tribunales. Recuerden que estos ricos son los que blasfeman el nombre de Cristo. Por tanto, entonces estos ricos no eran creyentes. Estos ricos a los cuales se refiere capítulo 5, aquí al comienzo, no está hablando de ricos que fueran cristianos, sino aquellos que por el contrario afrentaban el nombre de Cristo. Recordemos que cuando Santiago escribe este libro, lo escribe a los santos del pueblo hebreo que se habían convertido y estaban en la dispersión. Estaban por todo el Imperio Romano. Muchos de ellos en lugares muy lejanos a Jerusalén, a Judea, y entonces tenían que buscar trabajos, porque la persecución en Jerusalén quizá los había llevado muy lejos.
Y obviamente iban a su colectividad, mismas costumbres, mismos idiomas, quizá alguien me puede dar trabajo. Y estos ricos, quizá muchos de ellos judíos, en lugar de tratar bien a estas personas, a estos cristianos judíos, los maltrataban y obraban con ellos en una manera injusta. Y entonces es aquí cuando Santiago está diciendo esto: ricos, llorad, aullad, y ahora vamos a seguir viendo un poquito más. En primer lugar, entonces, no son creyentes, pero también tenemos que entender que Dios no condena las riquezas, sino la actitud que nosotros tomamos en base a esas riquezas. Si vamos por un momento, acompáñenme 1 Timoteo capítulo 6, donde se nos habla que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y entonces allí en 1 Timoteo 6, hablando a los ricos y a las riquezas, dice 1 Timoteo 6, 17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento por lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Y este es el plan de Dios para aquellos que quizás son ricos en lo material y que son hermanos de la congregación. No altivos, sino generosos, buscando a través de las riquezas servir a Dios, aferrándose a la vida eterna. Pero muy distinta a la actitud de los ricos que vemos aquí en capítulo 5 de Santiago. ¿Y qué les dice el Señor entonces? Bueno, vamos a leer nuevamente el versículo 1, 5:1. Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Y esta es una palabra muy fuerte, porque aquí vemos la reprobación de parte del Señor. Quebrántense, lloren, porque lo que viene es miseria. Les está diciendo, la condenación es lo que les espera. Estos hombres que en una manera injusta a través de sus riquezas trataban a otros, iba a traer condenación a sus vidas. ¿Qué más se les dice? Bueno, versículos 2 y 3, vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros. Es como si Santiago le dijera, la realidad es otra. Ustedes piensan que están bien. Ustedes piensan que sus riquezas van a durar para siempre. Ustedes piensan que sus ropas espléndidas, y recordemos que en esa época la ropa era algo muy caro, por tanto tener varios cambios de ropa era algo que era un símbolo de riqueza. Entonces le está diciendo, la ropa de ustedes está apolillada, llena de agujeros. Su oro, su plata está enmohecido, está corrompido, está oxidado. Está diciendo, las riquezas de ustedes no van a durar. No se aferren a ellas porque no van a durar. Les quiere mostrar la realidad. Dice, versículo 3 al final, habéis acumulado tesoros para los días postreros. Y esa idea de acumular habla acerca de amasar. Vieron que muchas veces usamos esa expresión, ¿no? Estás amasando, amasan la fortuna, ¿no? Y esa es la idea, estás amasando la fortuna pensando que eso te va a dar seguridad, pensando que eso te va a dar tranquilidad. Y muchas veces aquellas personas que son ricas, y el otro día hablamos con un hermano de eso, son los que menos disfrutan, porque están preocupados de cómo cuidar lo que ya tienen y que no les vaya a pasar nada, y muchas veces angustiados por cambios que ellos no pueden controlar, no sea cosa que pierdan su fortuna, y pasa la vida y no la disfrutan. Dice, amasando para el día postrero. Y a veces nosotros tenemos la tendencia a mirarles a ellos, digo nosotros aquellos que no somos ricos, pensando que esa es la buena vida. Y sin duda que no la es. Dios aquí los reprueba, no por ser ricos, sino por su actitud.
Dios aquí vamos a ver ahora que los rechaza la manera en que ellos actuaban. Fíjense, versículo 4 y 6, vamos a saltearnos el 5, 4 y 6. Dice así: He aquí clama el jornal de los obreros, que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Versículo 6. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no hace resistencia. Ellos estaban tratando a sus obreros, estos hombres ricos, de una manera injusta. ¿Por qué? Porque trabajaban y no les pagaban lo correspondiente. Porque muchas veces eran insensibles. Los engañaban diciéndoles que iban a pagar de una manera y después pagaban de otra. Abusaban quizá de ellos diciéndole van a trabajar tantas horas y los hacían trabajar de más por la misma paga. Y eran insensibles, como dijimos recién. ¿Por qué? Versículo 6 va a decir: habéis condenado y dado muerte al justo. Y obviamente que no está hablando de una manera literal acá. Estos ricos no era que los mataban, pero sí les estaban figuradamente destruyendo, quitando la dignidad, haciendo todas estas obras que realizaban hacia los pobres. Y acá estaban citando, Santiago cita, algunos comentaristas dicen que Santiago estaba citando un libro apócrifo que los judíos conocían muy bien, que era eclesiástico, ¿sí? Y donde dice, ya se los voy a leer, dice así: mata a su prójimo quien le priva de la sustancia o de la ganancia, y derrama sangre quien retiene el salario del jornalero. Así que, citando ese escrito que era de uso común, de uso popular, Santiago les hace ver a estos ricos que quizá podrían llegar a haber leído esta carta o haber escuchado lo que Santiago había escrito a aquellos cristianos de los cuales ellos se estaban aprovechando. Les está diciendo, ojo, porque va más allá de simplemente no pagar o de un abuso. Figuradamente los están matando, porque les están privando de los medios para sostener su vida. Entonces vemos las riquezas injustas y vemos una actitud injusta. Pero también dice ahí, versículo 4 al final, dice: los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Y esto seguramente traía esperanza a los cristianos que estaban padeciendo esto. Porque está diciendo, Dios escucha los clamores de aquellos que sufren injusticia. A Dios no se le escapa nada. No hay nada que Dios no escuche, y menos si viene de sus hijos. Menos si viene de sus hijos. Quizá nosotros hemos pasado o estamos pasando alguna situación injusta. Quizá parece que la respuesta a nuestra oración se puede estar demorando. Pero no te olvides de que Dios escucha. Los clamores de sus hijos llegan a sus oídos. Y es más, acá dice el Señor de los ejércitos. Este es el título que se le da aquí a Cristo, el Señor de los ejércitos. Y enseguida nos lleva al Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando tantas veces se habla Jehová de los ejércitos, hablando de aquel Dios poderoso que tiene a su servicio las huestes celestiales y que es más poderoso que cualquier poder humano. Es como si le dijera a estos ricos que estaban tratando con injusticia a los hijos de Dios: cuidado, porque se están metiendo con un poder que ustedes no pueden enfrentar. Entonces vemos las riquezas injustas. Y estas palabras son duras de parte del Señor, porque nos queda el versículo 5, donde Santiago va a escribir acerca de la recompensa que les espera a estos ricos injustos. Fíjense versículo 5. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. ¿Qué significa todo esto? Bueno, en primer lugar, ellos habían
vivido en deleites. Literalmente esa palabra deleite quiere decir lujos. Ellos vivían de una manera lujosa. Vivían con una ropa distinta, en casas distintas, con una comida distinta, con horarios distintos, con costumbres distintas a las personas que no tenían dinero. Habían vivido en lujos toda su vida. Dice, habéis sido disolutos. Quiere decir que habían vivido en placeres. No había nada de qué preocuparse, solamente preocupate de disfrutar. Así había vivido esta gente. Pero la última frase es la que quizá puede estremecernos un poco, porque dice, habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. La idea aquí es que han alimentado su propio ego, pensando que no hay nada ni nadie que te pueda hacer daño. Él está diciendo como en el día de matanza. Y eso quiere decir que así como cuando se cría un animal de ganado y se lo engorda, ¿no? Ese animal no sabe lo que le espera, ¿sí o no? Está ahí echado, le dan de comer, disfruta, se engorda, dice, qué buena vida, pero no sabe lo que está más adelante. Eso le está diciendo aquí Santiago a los ricos injustos. Ustedes piensan que todo está bien, que no hay nada de qué preocuparse, qué buena vida, pero no sabes que te estás enfrentando al Dios, que es el Padre de los cristianos, de los cuales estás abusando, engañando y siendo insensible a sus necesidades. La muerte, si no hay arrepentimiento, la muerte, la separación en el infierno es lo que te espera. Son palabras duras, pero es para que entendamos de que no hay nada que escape al control ni al conocimiento de Dios. Y escribiendo Santiago a estos cristianos que estaban sufriendo esta aflicción, este tiempo difícil, va entonces a comenzar con esta segunda parte, que es la respuesta de los justos. Ya que estos cristianos estaban pasando estas aflicciones, ya que estos cristianos estaban sufriendo, ¿cómo entonces debían ellos responder? ¿Cómo debían reaccionar? Nos están tratando mal, porque saben que son cristianos, somos cristianos. No nos pagan lo que nos dicen, nos hacen trabajar de más. Y vemos que ellos están bien y pasan bien y se ríen de nosotros. Nos causan problemas, se burlan. ¿Qué hacemos? Quizá esto también nos puede alumbrar un poquito en cuanto a cuando en este mundo, por ser cristianos, padecemos. Y vamos a ver cuál era la reacción, la respuesta que nos plantea Santiago acá. Vamos a leer versículos 7 al 11. Y para no decir todo yo, lo voy a leer y ustedes vayan viendo a ver si se dan cuenta. ¿Cuál es la respuesta? Y si alguno se anima a decirlo fuerte, ¿cuál es la respuesta que les parece que es la acorde? Vamos a leerlo, versículos 7 al 11. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia, hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Qué respuesta debemos tener los justos ante los tiempos de aflicción que nos causan otros? Paciencia. ¿Se dan cuenta? Paciencia. Esa es la reacción que debemos tener. Y vamos a ver no solamente acerca de lo que es la paciencia, no solamente acerca de los ejemplos que tenemos acá, sino también acerca de cómo podemos vivir practicando esta paciencia. Brevemente, va a decir ahí acerca de la paciencia. Si leemos detenidamente vamos a ver que 5 veces repetimos esta palabra paciencia. 4 veces es la misma palabra
y es como si Santiago nos reservara la última de una manera distinta. Ahora se lo voy a explicar. Recordemos que en el Nuevo Testamento se escribió en griego. Nosotros acá tenemos traducido paciencia, pero son palabras muy distintas de las primeras 4 a la última, cuando habla de Job. Ahora lo vamos a ver. Pero esta paciencia podríamos traducirla así. Está hablando acerca de tener un largo aliento, un largo ánimo. En algunas versiones antiguas está traducida como longanimidad. Capaz que le suena esa palabra. Yo siempre no sé por qué cuando era niño escuchaba esta palabra y me transmitía longaniza, no sé por qué, pero dejémosla ahí. Longanimidad, largura de ánimo. A mí nunca me gustó la longaniza, aclaro por las dudas. Entonces, está diciendo, tengan una largura de ánimo, un ánimo largo, un aliento largo. Y pensaba, tenemos algunos hermanos acá que corren en distancia, ¿sí? Carreras de larga distancia. No es lo mismo aquel que corre 100 metros a aquel que va a correr una carrera de 2 horas y 42 minutos. Creo que lo que dura a veces la maratón es un poquito más, pero correr durante un tiempo largo. Hay que tener otra preparación. Hay que saber que no puedo querer resolver la carrera en los primeros minutos. Tengo que ir modulando. Tengo que ir administrando las fuerzas. Esa es la idea de lo que esta paciencia implica. Es una paciencia que es una actitud de soportar, de aguantar, de ir llevando, no tanto las circunstancias, sino las personas que me causan las circunstancias. ¿Entienden la diferencia? Es la actitud de tener un ánimo, un aliento largo hacia las personas que me están causando sufrimientos. Es lo que le estaba diciendo Santiago a estos cristianos que estaban padeciendo por parte de los ricos. Pero quizá nosotros podemos estar padeciendo hoy, año 2022, quizá por un patrón en nuestro trabajo, que no conoce a Cristo. Y hay maltrato, y hay abuso. O quizás por algún profesor en la facultad que se dio cuenta que sos cristiano o que pensás distinto, y por eso puede burlarse frente a otros de tu fe y hacerte quedar mal. O quizás de un familiar que también no entiende la locura de la fe y entonces sos el miembro de la familia de segunda categoría y eso te hace sentir mal. Entonces, ese es el tipo de paciencia, soportar eso. Tener un ánimo largo hacia las personas que nos tratan mal. Es una actitud. A eso se refiere esta paciencia. Y es interesante porque, queridos hermanos, es una paciencia que no nos surge de manera natural. No viene con nosotros de fábrica. No viene. Sino que dice la Escritura que este tipo de paciencia es un componente más del fruto del Espíritu. ¿Se acuerdan? Gálatas 5:22, se los leo. Dice allí, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este tipo de paciencia, de aguantar a las personas que nos afligen, de amarlas y tratarlas bien a pesar de cómo nos tratan, es algo que no surge naturalmente. Es algo que es parte de lo que el Espíritu Santo produce en nosotros. Por eso es necesario que si queremos tener esta paciencia, estemos cerca del Señor. Dejar que el Espíritu Santo nos controle, que cuando querramos reaccionar mal, oremos y pidamos ayuda del cielo. Que Él nos controle. Que sea Él quien obre y responda y no nosotros. Es fruto del Espíritu Santo. Ahora, en el pasaje Santiago nos da 3 representaciones acerca de esta paciencia. En el primer momento va a hablar acerca de, volviendo a capítulo 5 de Santiago, acerca del labrador. Fíjense versículo 7. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía.
el labrador. Y es interesante, ¿no? Porque el labrador hace su trabajo haciendo el surco, poniendo la semilla, tapando, quizá regando un poco, pero no puede hacer más que eso. Tiene que esperar que esa semilla germine, que esa planta comience a crecer y a dar fruto. No puede hacer nada más. No puede apurar los tiempos. Tiene que tener paciencia. Dice, considera al labrador. Mirá cómo el labrador tiene que esperar. Y dice, la lluvia temprana, y esa era la lluvia que más o menos en la Tierra Santa se da en octubre a noviembre, y es la lluvia que hace germinar a esa semilla. Pero después la lluvia tardía era muy necesaria también, ¿por qué? Porque es la lluvia de abril a mayo, que es la lluvia que termina de hacer madurar el fruto. Si no están las dos, se complica. Entonces podemos imaginarnos, ¿no? Aquel judío de la época bíblica, siglo I, haciendo todo este trabajo, todo este surco, sembrando y teniendo que esperar la lluvia. Y se levantaba una mañana a ver si el sol estaba ahí o estaba todo nublado, anhelando que lloviera. Y de repente no llovía. Y se iba a acostar esa noche orando, pidiéndole a Dios que mandara la lluvia. Se levantaba aquella mañana esperando que estuviera todo nublado, los cielos grises, las nubes ahí cargadas de lluvia, y no llovía. Había que tener paciencia. No podía controlar la situación. Esperaba, todo su trabajo estaba basado en algo que él no podía controlar. ¿Te das cuenta? Y esto me hacía pensar en nosotros, hermanos, muchas veces cómo así es el ministerio en la iglesia, ¿verdad? Porque nosotros hacemos nuestra tarea. Pero hay algo que es el fruto en la vida de personas y los cambios en el corazón de aquellos que escuchan el Evangelio, que no los podemos controlar, que nosotros no podemos hacer nada. Tenemos que esperar con paciencia, hacer nuestra parte, pero esperar y confiarle a Dios que Él dé el fruto, que Él dé la lluvia, la temprana y la tardía, la que hace germinar, que hace que aquel que no tenía vida se convierta a Dios y la vida espiritual se genere en él. Pero también aquella lluvia tardía, ¿no? Donde aquel cristiano que quizá uno puede aconsejar, puede discipular, y vemos que no madura y siempre es lo mismo, que sea el Espíritu Santo el que llueva sobre él y le dé la madurez que uno desea. Pero es hermoso vivir dependiendo de que sea Dios quien traiga el fruto. No solo el labrador, fíjense ahora, versículo 10 va a decir: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Los profetas. Y ellos habían hablado en el nombre del Señor. Y cuánta aflicción, dice acá, ellos padecieron. Hermanos, a veces vamos a tener que acostumbrarnos a tener paciencia de que nos van a afligir por causa de Cristo. El mismo Señor lo dijo, ¿no? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero el mundo nos va a rechazar. Aquellos profetas que hablaron en nombre de Dios fueron perseguidos. Recordamos quizás Elías. Algunos fueron maltratados y rechazados. Un ejemplo, Jeremías. Algunos incluso fueron muertos. Según la tradición judía, Isaías fue muerto, aserrado de dentro de un árbol, partido en dos, con un serrucho. Muertes violentas, difíciles. Pero estos hombres no consideraban valiosa su vida con tal de responder al llamado que Dios les había dado. Y que el Señor nos ayude, porque cada uno de nosotros amamos nuestra vida, pero que amemos más al Señor que a nuestra propia vida. Y que estemos dispuestos a lo que sea, con tal de cumplir en nuestra vida el llamado que Él nos ha dado. ¿Cómo procesamos nosotros el rechazo por ser cristianos? Estamos en un mundo que rechaza a Cristo y estamos en uno de los países más ateos de Latinoamérica. ¿Cómo manejamos esto nosotros?
Podemos enfrentar el rechazo. Podemos tratarlo con paciencia. Cuando se vive en la familia, cuando se vive en el trabajo con este rechazo, cuando se vive en el lugar de estudio, saber que no me rechazan a mí, están rechazando a Cristo. Y que así le pasó a los profetas. Cuando dice esa palabrita ejemplo ahí está diciendo de poner algo delante de los ojos, como diciendo, mirá, acá está la postal, ¿lo ves? Este profeta, mirá lo que pasó. Nos está colocando delante de los ojos la vida de los profetas para que consideremos, así como ellos fueron afligidos, nosotros también vamos a padecer aflicción. Y ya terminando, versículo 11. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y hermanos, el sufrimiento, que es algo de lo que muy pocas veces hablamos, es necesario y es parte de la vida del cristiano. No nos gusta esto, yo sé que no nos gusta, pero el sufrimiento es parte de la vida del cristiano. A veces en otros grupos religiosos, a veces pseudo cristianos, se predica de prosperidad, de que todo va a estar bien, de que no va a haber ningún problema. No es lo que encontramos en la Biblia. Está diciendo, sé bienaventurado. Sentite feliz cuando tengas que sufrir, porque a través del sufrimiento Dios obra, Dios nos moldea. Y va a decir ahí, conocemos, dice versículo 11, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Habéis visto el fin de Job. Todos nosotros acá conocemos la historia de Job, ¿verdad? Y de cómo parece tan injusto todo y las pérdidas, y quizás Job tratando de encontrar un propósito, y los amigos de Job que no ayudaban, ¿no? No ayudaban mucho. Y la esposa, bueno, no hablemos de la esposa, menos todavía. Pero Job al final entiende que Dios nunca lo dejó en todo ese tiempo y que la misericordia y la compasión del Señor son grandes, son grandes. Y el fin de la historia de Job es un fin que nos muestra la grandeza, la sabiduría y la soberanía de Dios que excede a nuestro conocimiento. Y hermanos, quizá hoy estamos pasando por un tiempo difícil y necesitamos de la paciencia que Job tuvo aquí, que es una paciencia distinta a la otra. La paciencia de la que hablábamos antes tenía que ver con aquellos que nos afligen, personas que nos están causando tiempos difíciles. Pero acá está hablando acerca de paciencia hacia las circunstancias. Es una palabra distinta en el griego. La palabra da la idea de ponerme debajo voluntariamente de esas circunstancias. Aguantar, soportar, sabiendo que no estoy solo. Y las circunstancias a veces no son fáciles. Quizás las circunstancias tienen que ver con problemas de salud. Quizás las circunstancias tienen que ver con problemas económicos. Quizás las circunstancias tienen que ver con problemas familiares que yo no busqué, pero que están ahí y me afectan. Quizás las circunstancias tienen que ver con problemas en el trabajo, cosas que no puedo controlar. ¿Qué te dice Dios? Colócate debajo, aguantá, yo te voy a ayudar, yo estoy contigo. Ese tipo de paciencia es la que Santiago también usa en capítulo 1. Y yo sé que ya lo hemos visto, pero vamos a recordarlo. Santiago 1, versículos 3 y 4. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Cuál es el propósito de la paciencia? Producir en nosotros perfección. Y esta perfección no habla acerca de ser inmaculados, impecables. Habla de estar equipados, de ser maduros en la fe. No más duros, maduros. Y saben, estuve leyendo un poquito acerca de cómo se hace un vidrio templado. ¿Leíste alguna vez cómo se hacen los vidrios templados? Esos vidrios que a veces se usan en las puertas de los negocios o son los vidrios que a veces se usan en las mamparas. Tengo que tener cuidado acá porque tengo ingenieros, incluso me pueden después tirar las orejas con lo que voy a decir.
Pero un vidrio templado tiene la capacidad de que resiste mucho más de lo que puede resistir un vidrio común. Un vidrio templado resiste golpes, choques de temperatura. Pero ¿qué tuvo que padecer ese vidrio para llegar a ser templado? Bueno, en primer lugar se los colocan en hornos muy grandes a temperaturas muy altas. Tanto que si ese vidrio pudiera hablar, cuántas cosas gritaría, ¿no? Pero ese vidrio es sacado del horno y enseguida se lo enfría con aire, con chorros de aire, para que la superficie de ese vidrio se contraiga de tal manera que causa una dureza que después ya esa dureza no va a desaparecer. Esa resistencia, esa capacidad de soportar queda con el vidrio para siempre. Y esa es la idea de lo que está diciendo acá Santiago. Acordate, las pruebas, las aflicciones, los momentos difíciles, las circunstancias que nos cuestan, tienen este cometido. Por eso el sufrimiento es parte de la vida del creyente. Porque es Dios trabajando en nosotros. Es Dios trayendo a nuestra vida solidez, madurez. Que aprendamos a ser resistentes. ¿Para qué? Para que le llevemos al final del todo gloria a Él. Y en medio de todo este proceso hay algo que no debemos olvidar. Lo decía con el justo Job. La misericordia y la compasión del Señor son grandes. ¿Cuál es la razón para ser pacientes? Bueno, versículo 7, versículo 8, versículo 9, lo han repetido varias veces. Dice ahí versículo 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Versículo 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Versículo 9, no os quejéis unos a otros para que no seáis condenados. He aquí el juez, que es Cristo, está delante de la puerta. ¿Por qué ser pacientes? ¿Cuál es la razón para la paciencia? El Señor Jesús viene. Él viene por nosotros. Cuando estemos padeciendo estos momentos difíciles, acordate, esto va a tener un final. Y para el cristiano es un final dulce, feliz, porque el Señor viene. Y enseguida nuestra mente va a Apocalipsis 22, donde dice que toda lágrima es secada, donde ya no habrá más dolor ni muerte, porque las primeras cosas pasaron. Lo que nos hacía sufrir ya no va a estar. Va a ser perfecto cuando veamos el rostro de nuestro Señor. Entonces, hermanos, tomemos aliento. Tengamos paciencia, porque la venida del Señor está cerca. Y también dice, el juez está a la puerta. Y esto a nosotros nos llama la atención porque ¿de qué manera Cristo es nuestro juez? Si ya todo fue juzgado en la cruz. Bueno, no está hablando acerca de nuestros pecados, está hablando de nuestras obras. Y está hablando de aquello que nos espera a los creyentes, que es el tribunal de Cristo. Que no es un tribunal para ver cuán pecadores fuimos, sino para recompensar, evaluar las obras que hicimos por Él. Por eso está diciendo acá, no te juzgues, no juzgues al hermano, no se ataquen entre ustedes, cada uno dará cuenta de sí. Encárgate vos, cuídate vos de que tus obras sean agradables delante del juez, que te va a dar la recompensa en el cielo. Por eso es una advertencia para nosotros. Ya tengo que terminar. Lo último, por favor acompáñenme a Salmo 73. No vamos a leer todo el Salmo, obviamente solo un pedacito quería ver con ustedes, porque uno dirá, bueno, muy lindo esto de tener paciencia, pero ¿cómo hacemos? Cuando vemos que en este mundo los que obran mal parece que les va bien. Y quizás decís, no, estoy teniendo una actitud muy carnal. Pero le pasó incluso a una persona muy espiritual. Tan espiritual era este hombre que era nada más y nada menos que uno de los encargados de la alabanza en el tabernáculo en el tiempo de David. Asaf era su nombre.
compositor de muchos de los salmos que tenemos registrados en nuestra Biblia. Y él en un momento tiene el conflicto que nos relata Santiago. Y él va a decir ahí: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, logran con creces los antojos de su corazón. Él estaba teniendo este conflicto. Se le estaba agotando la paciencia. Y quizá es el punto en que vos y yo estamos. Porque vemos que los que nos tratan mal, porque vemos que los que obran mal, les va bien. Y nuevamente Santiago nos recuerda, acordate, el fin de ellos está cerca. Y es lo mismo que tuvo que darse cuenta Asaf. Dice: cuando pensé para saber esto, fue duro, versículo 16, fue duro trabajo para mí. ¿Cuándo hubo un cambio en la vida de Asaf? ¿Cuándo se dio cuenta que estaba mirando mal? Dice versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y comienza a decir todo lo que le esperaba a aquellos que obraban en injusticia. Hasta que entré en el santuario. Hermanos, el santuario de Dios es la presencia de Dios a la cual vos y yo tenemos acceso en todo momento, por la sangre de Cristo. Simplemente orando, simplemente cerrando nuestros ojos, meditando en nuestro corazón, en el silencio y en la soledad con Dios. Necesitamos quizás tomarnos un momento para decir: Dios, estoy mirando mal, porque estoy dudando de tu bondad. Porque estoy dudando de tu justicia. Me estoy olvidando de que no me abandonaste, que estás acá conmigo. Dios, ayúdame a ser paciente hasta que tú vengas. Oramos. Te damos gracias, Señor, por esta mañana, por tu palabra. Señor, sabemos que estamos en un mundo caído, imperfecto, un mundo que nos aflige. Un mundo que muchas veces por nuestra fe nos trata con injusticia. Ayúdanos a tomar el consejo de Santiago y vivir con paciencia, la paciencia que solamente tu Espíritu Santo puede producir. Ayúdanos a vivir esta vida sobrenatural, que va más allá de lo que el hombre natural puede entender. Que podamos entrar en tu santuario, estar en comunión contigo y entender de que tú estás en medio de la aflicción, de que el fin de aquellos que obran en injusticia es terrible y no hay nada que envidiar. Ayúdanos a esperar tu venida con gozo y que ese gozo nos sostenga en medio de los tiempos difíciles. Ayúdanos, Señor, a llevarte gloria con nuestra vida, de tal manera que aquellos que nos rodean puedan ver tu luz. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.